Bendecidos. Démosle un fuerte aplauso a la gloria de Dios en esta tarde. Démosle un fuerte aplauso, iglesia, a mi esposa y a la hermana Iraida por estar acá en la alabanza en este día, porque es de valientes estar enfrente. Y hoy, iglesia, me ha tocado compartir la palabra. Podemos tomar asiento. Y le damos las gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él es el que nos enseña cada día más. Le damos la gloria a Dios en esta mañana, en esta tarde, perdón, y creemos que Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas. ¿Cuánto le creen a Dios en esta tarde? Hoy, quizás nosotros hemos puesto nuestra fe, iglesia, en personas. Hemos puesto nuestra fe en gente que a veces no vemos la respuesta que nosotros queremos ver, nos traicionan las personas y esa fe que nosotros hemos puesto en ellos, nosotros no la podemos ver. Pero hoy vamos a poner la fe en nuestro Señor Jesús. Hoy vamos a poner la fe de nosotros en alguien que es verdadero. ¿Cuántos decimos amén? Gloria a Dios. En esta tarde, iglesia, vamos a orar y entreguémosle nuestro corazón a Dios. No le entregues tu mente. Yo le decía a la iglesia en la mañana, no le entregues tu mente, porque tu mente empieza a razonar. Tu mente empieza a ver tantos detalles, pero cuando le entregas el corazón por completo, tu corazón es lo que le agrada a Dios. Y en esta hora vamos a orar, iglesia, y entrégale todo tu corazón a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, mi Dios. Hoy te entrego, Señor, mis labios, Padre, para que seas tú, Señor, el que habla. Te entrego mi boca, Señor, te entrego mi lengua, mi Dios, para que seas tú, Señor, el que se manifiesta grande y poderosamente en este lugar, mi Dios. Y hoy te doy gracias, Padre, por ser tú, Señor, el que nos ha escogido a cada uno de nosotros, Padre, para que llevemos, Señor, tu palabra, tu evangelio, Señor. Y hoy te damos la gloria y te damos la honra, mi Dios. Y te damos las gracias, Padre, por cada uno, Señor, de los que hoy están acá presentes, mi Dios, para escuchar tu palabra, Señor. Por cada vida, Señor, que está acá, por cada hermano, por cada persona, mi Dios. Te damos las gracias, mi Dios, por ellos, Padre. Porque hoy, Señor, quizás ellos tuvieron otras cosas que hacer, mi Dios, pero pusieron su corazón, Señor, para venir, Señor, a escuchar tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Te damos las gracias, Padre, por los pastores, mi Dios. Que esos varones, Señor, que andan allá, Señor, en Houston, Padre, y que fueron, Señor, a llenarse, Señor, de tu Espíritu Santo, Padre. Hoy te clamamos, mi Dios, para que tú los traigas con bien, Señor, a la ciudad de Matamoros, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que tú los guíes, Señor, en todo este camino, mi Dios, en toda esa carretera, mi Dios. Guarda, Señor, cada camioneta, cada mueble, Señor, en los que ellos andan, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo. A ti sea la gloria y la honra, y todo el pueblo que le cree a Dios, gritemos un fuerte amén. Gloria a Dios. Yo creo, iglesia, que ¿cuántos creen que somos un solo cuerpo en Cristo? Amén. La alabanza es cuerpo del que está predicando. Hoy los pastores no están, pero nos han dejado la confianza y creen que nosotros podemos sacar todo esto adelante. Y quizás el día de mañana no vamos a estar nosotros, pero va a haber otros que están sentados y nosotros vamos a estar sentados escuchando la palabra que Dios ha puesto en el corazón de esa persona. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Vamos a ver la palabra del Señor en el libro de San Juan 5.1, de primera de Juan 5.1. Gloria a Dios. Yo le puse a esta prédica la fe que cambia todo y produce milagros. ¿Cuántos creemos en esa fe? Porque Dios a través de su palabra dice que a todos nos dio una medida de fe. Y lo vamos a ver ahorita. Y dice la palabra de Dios y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. 5.1 dice, la fe que vence al mundo. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿es nacido de quién? De Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Vemos, iglesia, dos palabras muy importantes. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. ¿Cuántos creemos que Jesús es el Cristo? Creemos.
Y ahora dice, y todo aquel que ama, ¿cuánto nosotros amamos a Dios? ¿Cuánto nosotros amamos al que está a nuestro lado? No hay ningún problema porque creemos, porque hoy estamos acá porque creemos, pero amaremos. Esa es la pregunta del día de ahora. ¿Amamos? Y dice la palabra de Dios, son dos palabritas, iglesia, bien importantes en nuestras vidas. Bien importantes. Punto número 1, el que cree que Jesús es el Cristo, ¿es nacido de quién? De Dios. Ahora diga conmigo, yo necesito saber que Jesús es el Cristo. Número 2, amar. Donde no hay fe, no hay amor. Donde no hay amor, no se activa la fe. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? El número 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Nosotros de quién somos hijos? ¿Y si amamos? ¿Y si creemos? Gloria a Dios. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos ¿a quién? Cuando amamos a Dios, amamos a sus hijos. Nosotros somos hijos de Dios. Y si amamos a Dios, tenemos que amar a los hijos de Dios. Y todos los que estamos acá somos hijos ¿de quién? De Dios. Entonces no podemos amar al Padre y aborrecer a nuestro hermano. No podemos decir que amo a Dios cuando estoy peleando con mi hermano. Gloria a Dios. Dice la palabra, y guardamos, en esto conocemos que amamos a Dios, a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus ¿qué? Sus mandamientos. ¿Cuántos de nosotros los guardamos? Con eso vamos a conocer que amamos a Dios cuando amamos los mandamientos de Dios. ¿Y cuáles son los mandamientos de Dios? Se los llevan de tarea para el próximo domingo. Y dice la palabra en el 3, pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O sea, sus mandamientos no son difíciles de hacer. Todos los que hacemos los mandamientos amamos a Dios y amamos a los hijos de Dios. ¿Pero qué nos pide? Un requisito: creer que Jesús es el Hijo de ¿quién? De Dios. Y que nosotros hemos recibido a ese Jesús ¿en dónde? En nuestro corazón, no en nuestra mente, ¿verdad que no? En nuestro corazón lo hemos recibido. Y dice la palabra, pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence ¿a quién? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha venido al mundo por nuestra fe. Tenemos una victoria cuando ¿qué? Cuando tenemos fe. ¿En quién vamos a tener fe? En Jesús, en el Hijo de Dios. Y Él nos promete ¿una qué? Una victoria. ¿A quién? A todo el que cree, a todo el que ama. Nos promete esa victoria grande, iglesia. ¿Y se necesita qué? Una sola palabrita. Fe, dice. Una sola palabrita se necesita, iglesia, para poder vencer al mundo. Ahora te pregunto, ¿qué nos ofrece el mundo? ¿Qué nos ofrece Jesús? Nos ofrece una victoria grande. Él dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Él nos está prometiendo una paz cuando Él, antes de que se fuera, iglesia. ¿Y el mundo qué te ofrece? ¿El mundo qué te promete? Sale allá afuera nada más. ¿Qué nos ofrece este mundo? ¿Y qué nos ha ofrecido Jesús a mí y a ti? Y solo tenemos una palabrita: que se necesita fe. No necesitas armas, no necesitas bombas, no necesitas una pistola, no necesitas nada. Solo ocupamos fe. ¿Para qué? Para vencer al mundo. Y como Él ha venido a vencer al mundo, y yo y tú lo hemos recibido en nuestro corazón, nos ofrece esa gran victoria. ¿Cuánto le damos gloria a Dios?
¿Cuánto le damos gloria a Dios? Una sola palabrita, iglesia: creer y amar. ¿Cuántos creemos? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién vence al mundo? Tú y yo, si creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Allá afuera vamos a ir y vamos a vencer. Allá afuera vamos a ir y va a haber una gran victoria. Allá afuera vamos a ir y vamos a creer acá que Jesús es el Hijo de Dios y nos ha dado la autoridad de poder vencer al mundo. ¿Cuánto le creemos a Dios? Marcos 11:22. Dice la palabra del Señor: respondiendo Jesús les dijo, ¿tener qué? Fe. ¿En quién? En Dios. ¿Y en quién tenemos la fe puesta yo y tú? ¿En Dios o en el mundo? Así que, iglesia, hoy hay que tener fe en Dios. Hoy hay que tener fe en el Hijo de Dios, porque ellos dos uno solo son. Así como yo y mi esposa uno solo somos. Así como tú y tu esposa uno solo son. Así como la iglesia de Cristo un solo cuerpo es. Por eso, iglesia, hoy te invito a que activemos la fe. Y hoy te invito a que creamos en verdad que Jesús es el Hijo de Dios. Y a través de esa fe que tenemos en Él, podemos vencer ¿a quién? ¿A mi hermano? ¿Al que está a mi lado? No, al que está allá afuera en el mundo. ¿Cuánto le damos un aplauso a Dios? Gloria a Dios, iglesia. Ahora, la fe, iglesia, no viene porque yo ayune mucho. La fe no viene, iglesia, porque yo me la pase orando siempre. Romanos 10:17. Romanos 10:17. Dice la palabra de Dios: así que la fe es por el oír. Y dice la palabra: ¿y el oír qué? Por la palabra de Dios. ¿Por dónde viene la fe? ¿Y hoy qué estamos escuchando yo y tú? Cuando venimos a la iglesia cada domingo, ¿qué venimos a escuchar? Cuando venimos los miércoles, los jueves, allá a la otra iglesia, ¿qué venimos a escuchar? La palabra de Dios. Pero Satanás es astuto. Y Satanás te quita el propósito de que vengas a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. ¿Para qué, iglesia? Para que no se active tu fe. Él es astuto y te quita ese propósito de que tú no vengas a escuchar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no tengas fe en Jesús, para que no le creas a Dios, para que tu fe se apague, para que tu fe mengüe, para que tu fe se desactive, iglesia. Porque es a través del oír como se activa nuestra fe. Nomás imaginemos, iglesia, si la fe se activa por el oír la palabra de Dios, ¿cómo se activará la incredulidad? También cuando oímos cosas malas, ¿no? Cuando nos la pasamos un rato viendo la televisión y vemos, ahora que pasó la pandemia, mirábamos en el semáforo que estaba, en este que estaba, y aquel ya murió de COVID y el otro, ¿y qué entraba a nosotros? Temor. No nos edificaba a nada, ¿verdad que no? Pero más sin embargo la palabra de Dios nos edifica, nos hace que la fe aumente a mí y a ti. La televisión no nos ayuda a nada, el mundo no nos ayuda a nada, pero la palabra de Dios aumenta la fe. Nos aumenta la fe cuando yo y tú nos ponemos a escuchar y a leer la palabra de Dios. Ahora, cuando yo leo la palabra en voz alta, también la estoy escuchando, mi fe puede aumentar más. Ese es un consejo. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, iglesia, ¿cómo vamos a activar la fe? Oír la palabra. Ya no escuchemos chismes, ya no escuchemos nada, mejor vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué les parece?
Gloria a Dios. Y eso es lo que nos enseña la palabra del Señor, que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que activarnos un poco más en creerle a Dios y en activar esa fe. Volvamos allá a Marcos 11:22, iglesia. Dice la palabra: respondiendo Jesús les dijo, tener fe en Dios. Ya lo leímos. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Qué nos dice la palabra? Porque de cierto os digo, dice que cualquiera, iglesia, no dice un profeta, no dice un pastor, no dice un apóstol, dice cualquiera. Dice cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en tu corazón, y no dudar en nada, será hecho. Y dice cualquiera. ¿Quién era el apóstol Pablo? Era cualquiera que perseguía a los cristianos. ¿Quién era Pedro? Era cualquiera que pescaba. ¿Quién eran? Pero tuvieron ¿qué? Fe en aquel que los llamó. Tuvieron fe en aquel que les habló. Tuvieron fe, iglesia, en aquel que les dio la primera palabra. Ellos tuvieron esa fe. Y no dice que dice cualquiera. Yo escuchaba cuando el pastor Frías me mandó del profeta, ¿cómo se llama el profeta? Ayúdeme. David Navarro, que él era una persona que era taxista. Y escuchaba esa prédica y escuchaba el testimonio. A él lo invitaron allá a escuchar la palabra de Dios. ¿Y quién era él? Cualquiera que fue y se sentó allá. Pero arrebató la palabra que se estaba dando allá y que se le estaba dando a un pastor. Él arrebató, y ahora ¿qué es? Un hombre de Dios, un hombre que le cree a Dios, un hijo de Dios, iglesia. Era cualquiera cuando entró a la iglesia. Y hoy tú podemos decir ahora, yo soy cualquiera, pero yo creo que lo que se está predicando ahora, lo tomo, lo creo y me lo llevo a casa y lo voy a activar y voy a creer que Cristo es el Hijo de Dios. Y yo tengo la fe de que Él va a hacer algo grande en mi vida. ¿Cuánto le creemos? Porque dice cualquiera, iglesia. Dice cualquiera, dice la palabra, que dijere a este monte, quítate y échate en el mar. Dice, y no dudar en su corazón. Pero a veces lo primero que va por delante es la duda. Y dice, y no dudar en su corazón, sino creyere, será hecho. Y lo que dice que diga, le será hecho. O sea, todo lo que tú hables, todo lo que tú digas, va a ser hecho. Si lo crees y si tienes fe, va a ser hecho. Va a ser. Pero tenemos que creer primero que ¿quién es el Hijo de Dios? Jesús. Y Él da esa paz, iglesia, para poder vencer al mundo. Y solo ocupamos amar y tener fe. Dice el 24, por tanto os digo que todo lo que pidieres, ¿cómo? Orando, dice la palabra, creer que lo recibiréis, os vendrá. Cuando yo y tú vamos a orar, tenemos que saber lo que estamos orando y creer lo que estamos hablando. Porque dice acá arriba que todo lo que hablemos, lo vamos a recibir. Pero que no dude ¿quién? El corazón. Porque ¿dónde está Cristo? En el corazón. Entonces, iglesia, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creer, y que lo que lo vas a recibir y os vendrá. Dice todo. Dice todo. Pero aquí viene algo poderoso. Dice, y cuando estéis orando, perdonar. Dice, y cuando estéis orando, perdonáis si tenéis algo contra alguno. Cuando estemos orando, ¿qué tenemos que hacer?
perdonar si tenemos algo contra uno, porque a través del enojo, a través de la ira, la fe de nosotros va a menguar. Y como Dios perdonó a todo el mundo, y Dios quiere que se salve todo el mundo, por eso dio a su único hijo, para que todo yo y tú nos salvemos. Por eso lo entregó. Pero Jesús perdonó a todos. Imaginemos, iglesia, cuando Él estaba ya, iba a ser crucificado. La voz de Satanás venía a su mente y le decía: mira, a todos los que sanaste hoy te han traicionado. Y hoy te dicen que te crucifiquen a ti. Imaginemos esa voz allá hablándole hacia Jesús. Pero Jesús conocía la palabra y Jesús conocía el propósito al cual venía. A todos los que sanaste hoy te están traicionando. A todos los que liberaste hoy te están traicionando. Nomás imaginemos eso, iglesia. ¿Y qué dijo Jesús? Perdónalos, Padre, porque ellos no saben lo que hacen. Perdónalos, Padre, porque ellos no saben lo que hacen. Por eso en la oración tenemos que yo y tú que perdonar a todo aquel que nos ha ofendido, para que nuestro Padre también nos perdone a mí y a ti. Jesús gritó, iglesia, le dijo: hey, perdónalos. No era por ellos, era para que la fe de Jesús nunca menguara y nunca se apagara esa fe. Y para poder llegar al propósito de ¿qué? De que Él había venido a la tierra, iglesia. En ti y en mí hay un propósito. Y a veces se detiene porque en esas oraciones no hemos pedido perdón. A veces se detiene porque en esa fe que yo y tú tenemos no hemos pedido ese perdón, iglesia. Díganme una cosa: ¿a quiénes de nosotros nos han golpeado más como golpearon a Jesús? ¿A quiénes de nosotros, iglesia? Yo creo que no es ni la cuarta parte. Yo creo que no es nada de lo que nos han hecho nosotros y no queremos perdonar. Por eso a veces la oración se detiene, se para, porque no perdonamos. Hay fe. Quizás hay fe, quizás está esa fe allí. Pero en verdad estará ese perdón. En verdad estaremos perdonando cuando vamos a la oración, iglesia. Voy a hacer una pregunta. Y todo lo que le has pedido al Padre, y todo lo que hemos pedido en oración, quizás no se ha hecho porque falta ese perdón, iglesia. Si hoy que entres a la oración y le dices al Señor: ayúdame a perdonar a todo aquel que me ha ofendido, tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Yo voy a ver la gloria de Dios en mi vida, pero lo vamos a creer en el nombre de Jesús. Vamos a ver la palabra del Señor en Romanos 12:3. Vamos a leer lo último, iglesia, allí en Marcos. Dice la palabra: para que también vuestro Padre que está en los cielos nos perdone a vosotros vuestras, ¿qué? Ofensas. Porque a lo mejor cuando yo y tú andamos enojados ofendemos al Padre. A lo mejor cuando yo y tú estamos enojados con un hermano ofendemos al Padre. A lo mejor cuando yo y tú no queremos adorar ofendemos al Padre. Porque no es la alabanza, es lo que tú traes en tu corazón. Las hermanas se pueden desgarrar la garganta alabando, nos podemos desgarrar predicando la palabra, pero ¿qué hay en el corazón? Cuando tú vienes con un corazón dispuesto, tú vas a ver el mover de la gloria de Dios. Tú vas a ver el poder de Dios manifestado. Ahora, iglesia, Dios siempre está ahí contigo y está conmigo. Y a veces tú dices: hey, pero yo no veo nada. Es que Dios trabaja en silencio también. La mujer del flujo de sangre dijo: yo quiero tocar solo el borde de su manto y yo voy a ser sana. ¿Ella cómo trabajó? En silencio, porque sabía que aquel era el hijo de ¿quién? De Dios, y que podía hacer un cambio en su vida. Y esa mujer fue en silencio a tocar el borde del manto de Jesús. Zaqueo fue corriendo a buscar al Hijo de Dios, porque lo vio, y él, como era chaparrito, no alcanzaba a distinguirlo, iglesia, pero él quería un cambio en su vida. ¿Cuántos de nosotros queremos en verdad ese cambio en nuestras vidas?
Yo lo anhelo más y más. ¿Cuántos de nosotros lo anhelamos? Bartimeo, ¿cómo le gritaba? A veces hay que gritarle, a veces hay que correr y a veces en silencio. La mujer dijo, yo solo quiero tocar el borde de su manto. Con eso tengo, en silencio. Y a veces nosotros pensamos que Dios no está ahí con nosotros. Pero nos hemos atrevido en verdad en esa oración a tocar el borde del manto de Jesús. Nos hemos atrevido en verdad, en fe, a tocar ese borde de ese manto de Jesús, iglesia. Nos hemos atrevido en verdad a creer que Él es el Hijo de Dios. Romanos 12:3. Gloria a Dios. Esta es una enseñanza, quizás va a ser corta pero poderosa, para todo aquel que abra el corazón para Dios. Dice la palabra, dijo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, dice que el que debe tener, sino que piense que sí, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios que repartió a cada uno. Si nosotros vemos, Dios nos dio una medida de fe a cada uno de nosotros. A todos nos dio una fe igual. Pero quizás esa fe ha estado apagada por un tiempo. Quizás la fe se ha apagado por la falta de perdón. Yo creo, pero la falta de perdón hace que mi fe se apague. La falta de perdón hace que mi fe mengue, iglesia. La falta de perdón hace que ese milagro no llegue. La falta de perdón hace que ese milagro no llegue a nuestras vidas. Y por eso, iglesia, dice que Él nos dio una medida de fe. A todos nos dio una medida de fe. Y dice la palabra del Señor, cualquiera que crea. O sea, yo soy cualquiera, pero yo le creo a Dios. Yo soy cualquiera, pero yo creo que Dios puede hacer aún mayores cosas conmigo. Yo soy cualquiera, iglesia. Pero tenemos que creerle a Dios. Y a todos nos dio una medida de fe. Pero esa fe a veces está parada, a veces está encendida y a veces, iglesia, la tenemos por la falta del perdón en nosotros. ¿Cuántos queremos que se active la fe ahora? Amén. Porque cuando se activa la fe, iglesia, yo te aseguro que el cáncer se va a ir. Cuando se activa la fe, la enfermedad se va a ir. Cuando se activa la fe, iglesia, el enojo, la ira se va a ir. Cuando se activa la fe, todo va a ser paz en nuestras vidas. Cuando se activa la fe, la depresión se va a ir, iglesia. La ansiedad se va a ir cuando se activa la fe. Pero tenemos que activarla. Tienen la fe, ahí está la fe, pero hay que activarla. Y hoy creo que se va a activar la fe. La ansiedad se va a ir, todos aquellos que no pueden dormir en la noche, la ansiedad se va a ir. Solo decir, en paz me acostaré y así mismo me levantaré. Claro, cuando te habla el Espíritu de Dios, levántate y ponte a orar. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Tenemos una medida de fe a todos por igual. Porque tenemos un Padre que reparte medidas iguales a todos sus hijos. Él no es como nosotros, que a veces le queremos dar a uno más que al otro. Él no es como yo y como tu, iglesia, que a veces queremos darle más a uno que al otro. No, Él repartió a todos una medida de fe igual. Pero esa fe se tiene que activar. Esa fe se tiene que activar para creer y para poder amar. ¿A quién? A Dios y a los hijos de Dios. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Se me hace que ya no van a dejar predicar, iglesia, no van a... Romanos 4:16. Gloria a Dios.
Es que al hermano ya le sucedió el milagro. Sí, porque él tuvo fe y él activó la fe. Y a mí no me ha pasado nada. Pero si ya le sucedió a él hoy, pregúntale cómo le hizo. Que no entre la ira contigo porque a él ya le sucedió y a ti todavía no. No, iglesia, mejor vamos a arrimar. Así activé yo más mi fe. Yo le preguntaba a aquel hermano que miraba, ¿y cómo le hiciste? Yo ya le preguntaba, iglesia, oye, ¿cómo le hiciste para hacer eso? Le dice así, 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 y así le hacía yo también. Claro, las victorias Dios nos las va a dar diferentes. A Sansón se la dio diferente que a David, pero va a haber victoria y vamos a poder vencer al mundo, iglesia, si tenemos fe. Pero hay muchos que se molestan porque aquel Dios ya le habló y Dios ya le concedió lo que él estaba pidiendo y se molestan. Y no, iglesia, no es así. ¿Cuántos de acá somos un solo cuerpo en Cristo? Si te machucas este dedo, ¿hasta dónde te va a doler? Todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Y si le hacen algo a tu hermano, ¿no te va a doler? Por eso hoy, ese es el requisito que Dios nos pide, que cuando vayamos a orar, perdonemos, iglesia. Ahí está la fe tuya y la fe mía, pero quizás no hemos perdonado. Y por eso ese milagro está detenido un poco. Quizás por eso ese milagro no ha llegado. En el nombre de Jesús, dice Romanos 4:16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. O sea, Dios nos da gracia, iglesia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿Qué es descendencia? La familia. ¿Y cuántos no queremos esa gracia para toda nuestra familia? ¿Cuántos no queremos esa firmeza, iglesia? Y dice la palabra del Señor, para toda la descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. ¿Cuántos hemos dicho y cantamos la alabanza que Padre Abraham? Pero en verdad estará esa fe que tenía Abraham en nosotros. En verdad estará esa fe, iglesia. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos nos vamos a ir ahora con una fe activada? Le voy a poner un ejemplo, iglesia. Si yo este micrófono lo apago, que no se va a oír nada. No se va a escuchar. Porque está ¿qué? Apagado. Está desactivado. Así es la fe en nosotros. A veces se apaga. Pero ¿quién te la apagó la fe? La pregunta es, ¿quién te apagó la fe? ¿Quién te apagó el creerle al Hijo de Dios? Si es por fe y en amor, es como yo y tú podemos vencer. Gloria a Dios. Hebreos 11:1 dice ahí, la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Es por qué? Es la fe. A ver, lean ese versículo, iglesia. Yo y tú quizás no vemos a Jesús como los discípulos de él, pero nos dejó al Espíritu Santo como un consolador, para consolarnos a mí y a ti en el día de la angustia, en el día de la tribulación, en el día donde yo y tú podemos decir ya no puedo más, pero ahí está el Espíritu Santo para consolarnos a mí y a ti, y que esa fe aumente, iglesia, y que esa fe venga sobre nosotros, y creerle a ese Espíritu Santo, y creer que es por fe. Y en el 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es
galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios, iglesia. Sin fe no podemos agradar a Dios. Hoy por eso te digo, de parte de Dios, ahí hay fe. Pero tenemos que activarla para poder agradar a Dios. Y quizás no lo vemos a Jesús como los discípulos andaban con él para allá y para acá. Pero el Espíritu Santo ahí está conmigo y contigo. El Espíritu de Dios, iglesia, nos va a guiar a toda verdad. ¿Cuánto le creemos a Dios en esta tarde? Amén. ¿Cuánto vamos a activar la fe? ¿Cuántos creemos que la enfermedad se va a ir? Porque Él ya se llevó esas enfermedades, iglesia. Él ya se las llevó. Dice la palabra del Señor, por sus llagas hemos sido sanados, hemos sido curados. Pero tenemos que activar esa fe para creer esa palabra. Tenemos que activar esa fe para creer. ¿Cuántas mujeres hay en la palabra de Dios que no podían tener hijos? Mas sin embargo, Sara se escondió atrás de la puerta y se reía de la promesa. No nos vaya a pasar a nosotros lo mismo y escondernos y decir, hey, ¿cómo eso va a ser cierto? Eso es, iglesia, lo que yo y tú tenemos que vencer en el nombre de Jesús. Y creerle, y yo te aseguro que si la fe hoy se activa, vamos a estar sanos todos. Y por fe, ¿qué vamos a hacer el día de ahora? Se va a hacer la Santa Cena, por fe. No está Jesús acá porque Jesús la hizo con sus discípulos. Y Jesús tomó todo lo que había en la mesa, iglesia, lo que ellos tenían en esa mesa. Y por fe hicieron esa Santa Cena. Hoy todo lo que se va a hacer acá ya está orado. Y al momento de comerlo, al momento de tomarlo, vamos a creer, iglesia, con todo nuestro corazón, que va a haber una sanidad en nuestro cuerpo, que va a haber una sanidad en nosotros, en el nombre de Jesús. Yo tengo un testimonio de la Santa Cena con un día que nosotros la hicimos. Mi esposa padecía de migraña y era un dolor de cabeza que a ella, iglesia, pero ella creyó eso y creyó que quizás tú vas a decir es un pedacito de galleta, un pedacito de pan, pero lean Isaías 53:5 y ella le va a decir, es por fe, es por creer que Jesús está con nosotros. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? ¿Cuánto? Pero que se oiga, iglesia, ese aplauso para Dios. Que se oiga en verdad ese aplauso para Dios, iglesia. Pues en esta tarde, iglesia, esta palabra la traje de parte de Dios. La fe que nos puede cambiar. Nos enseña que a todos nos dio la medida de fe, nos enseña que a todos nos dio una medida, pero esa fe, ¿dónde está ahora? Pues en esta tarde fue mi participación, iglesia, y yo creo que a muchos se va a activar la fe. En la Santa Cena mi esposa tomó ese pan, lo comió y fue sana de la migraña. Ahí hay sanidades, ahí hay milagros. Pero cuando lo crees con todo tu corazón, cuando lo creemos con todo nuestro corazón, esa fe se activa. Acá hay una mujer que no podía tener hijos y ahora nos da la noticia de que tiene 3 meses de embarazo. ¿Quién lo hace? La fe de ella y el creerle que Jesús es el Hijo de Dios. Y quizás ella no podía porque a lo mejor no podía perdonar a alguien, pero se metió y perdonó y su fe se activó. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Pues en esta tarde, iglesia, yo dejo el lugar a quien corresponda y creo que la fe de muchos se va a activar ahora en el nombre de Jesús. Bendiciones.